Alex, muchísimas gracias por continuar con nosotros en Despierta RD para toda la República Dominicana a través de Telecentro Canal 13 y para los Estados Unidos y el mundo a través de Telemicro Internacional. Hoy nos complace recibir en la entrevista central a un joven abogado que ha hecho un crossover interesante en su propia área, pero un crossover muy interesante del sector privado al sector público y que dice que lo define un objetivo único, que es el de ayudar al desarrollo de la República Dominicana. Con nosotros el presidente del Consejo Nacional de la Competitividad, el señor Rafael Paz. Bienvenido a Despierta RD, ¿cómo está? Bueno, muy buenos días a ustedes. Quiero agradecerles por darme la oportunidad de compartir con ustedes y con ese maravilloso público de la mañana de hoy. Una mañana donde hablaremos de la Agenda Nacional de Competitividad, de cómo el trabajo se convierte en optimismo, que debe ser una meta nacional, y de cómo se enlaza todo esto con el momento en el que vive la República Dominicana. Así mismo es, y yo creo que la primera pregunta que me encantaría, o el primer tema que me gustaría tocar es, estamos en el año de las exportaciones, cómo se extrapola, cómo nosotros podemos destacar el desarrollo que está teniendo las empresas, el sector comercial de la República Dominicana en la competitividad para asemejarse o llegar a la meta de la presidencia con relación a la exportación. Mira, te agradezco esta pregunta porque creo que es el marco esencial que debe permitirnos a todos como sociedad enfocarnos en cuáles son los retos actuales que tiene la República Dominicana. Como tú bien señalas, el presidente de la República declaró mediante decreto este año 2018 como el Año Nacional de Fomento a las Exportaciones. Y en ese contexto se han venido tomando una serie de decisiones y ejecutando acciones con ese propósito. Y esto me permite hablarles un poco y brevemente del Consejo Nacional de Competitividad, de lo que representa su articulación y de cuál es la visión alrededor de todo esto. El año pasado se puso en funcionamiento este órgano del gobierno dominicano que lo encabeza el presidente de la República. Es la única entidad del gobierno autónoma que la preside el propio presidente de la República y está integrada por un consejo mixto donde hay ministros, 9 funcionarios del Estado y 9 representantes del sector privado. Y desde diciembre del año pasado hemos venido trabajando en una agenda intensa, identificando cuáles son aquellos elementos que tienen áreas de oportunidad en términos de competitividad, es decir, que tienen que ser mejorados, y bajo una estrategia que se denomina Dominicana Competitiva, que tiene 4 pilares. El primero es facilitación de comercio, que es lucha contra la burocracia. El segundo es más productividad y exportaciones, precisamente en el marco del Año Nacional de las Exportaciones. El tercero es innovación y el cuarto es más empleo formal en el sector privado. Y con esta visión se han tomado ya 21 decisiones en el marco de 5 reuniones del Consejo de Competitividad encabezadas por el presidente de la República. Como él ha señalado en su entrevista reciente, se ha dado una sinergia extraordinaria con el sector privado que están trabajando juntos por un mismo propósito, que no es otro que generar más oportunidades para el país y para nuestra gente, más oportunidades para las pequeñas empresas, para los emprendedores, para los trabajadores agrícolas, para los sectores importantes del país, las industrias, el turismo, la agricultura, las zonas francas, la minería, el campo dominicano. Y con esta visión se han tomado decisiones importantes para eliminar trabas. Por ejemplo, se ha reducido el tiempo de constitución de compañías de 16.5 días a 3 días. Para eso se han emitido varias medidas, un decreto que reduce a un día el tiempo de emisión de nombres comerciales, varias resoluciones de la DGI actuando en este sentido. En adición, se ha creado la ventanilla única de construcción, donde se dispone la reducción de tiempos para la emisión de las licencias a 60 días, pero además se enlazan a 23 instituciones que participan en el proceso de emisión de las licencias. En adición a esto, se ha dispuesto una reforma completa de DIGEMAPS, la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios, que pertenece al Ministerio de Salud Pública. Y se ha dispuesto la reducción a 35 días del tiempo de emisión de los registros sanitarios, pero para llegar a esa meta se ha dispuesto una inversión de más de 300 millones de pesos para modernizar toda esta área, para hacer una actualización tecnológica y para que a principios del año que viene podamos cumplir con este tiempo. En adición, se emitió un decreto creando la renovación automática de los registros sanitarios ya existentes
Y para que la gente comprenda de qué se trata el registro sanitario, es la puerta de entrada de un producto al mercado dominicano, es la certificación que otorga el Ministerio de Salud Pública, que dice que ese producto es apto para el consumo humano. Sin eso, un jugo que desarrolla un emprendedor, un medicamento, un producto de limpieza, un tipo de alimento, no podría comercializarse en el sector formal. Cuando abrimos y agilizamos la entrega del registro sanitario y lo combinamos con la reducción del tiempo de apertura de empresas, lo que estamos diciendo es, vamos a emprender, vamos a construir una cultura donde el que tenga una idea de negocios pueda ponerla en práctica, pueda ir a la formalidad. En adición a esto, se han estado tomando otras decisiones. Por ejemplo, la creación del Comité de Facilitación de Comercio, que encabeza la Dirección General de Aduanas. Dentro del mismo hay una meta para que los servicios de despacho y entrada de furgones a la República Dominicana se hagan durante 24 horas. Se ha iniciado ya un piloto. 24 horas. 24 horas con servicios aduaneros. Eso va a implicar una reducción de costos importantísima y una agilidad extraordinaria para que República Dominicana pueda convertirse en eso de lo que tanto hemos hablado, y es un hub regional, donde toda la carga que se distribuye en la región del Caribe, en Centroamérica, pueda venir a la República Dominicana y ser redistribuida. Eso va a implicar grandes oportunidades para nuestra economía e ingresos importantísimos. Como ustedes se fijan, lo que hay es una visión de generar ingresos para el país. Esa es una de las metas esenciales, que podamos potenciar las exportaciones dominicanas de bienes y servicios para que la economía genere las divisas frescas que permitan mantener el nivel de crecimiento económico que tenemos y el nivel de consumo al que estamos acostumbrados los dominicanos. Esto se va a traducir en beneficios para la gente, en el día a día, en su vida cotidiana, en oportunidades de hacer, de empleos, por ejemplo, para los jóvenes que están saliendo de las universidades. En la medida en que las empresas dominicanas crecen, se fortalecen, exportan más, generan más divisas, hay más empleos para la juventud, para las mujeres y para los dominicanos en sentido general. Ok, me gustaría saber qué planes tiene el Consejo Nacional de Competitividad, qué proyectos en carpeta tiene para el, digamos, el crecimiento, ¿no? Que se multipliquen las MIPYMES, y qué planes también hay para el crecimiento del mercado informal, que mucho se ha dicho ya sobre el crecimiento económico y sobre la creación de empleos, pero que se van al sector informal de la República Dominicana. ¿Cómo planean ustedes manejar este tema? Mira, puedo aprovechar esa pregunta tuya para comentarles y compartir con el país algo que ha venido sucediendo en el último mes en el gobierno dominicano. A raíz de la quinta sesión del Consejo de Competitividad, el presidente de la República instruyó y se resolutó en el Consejo la creación de un comité por el desarrollo productivo y las exportaciones. Es un comité integrado por todos los ministros del área económica y las sectoriales, industria, zonas francas, turismo, agricultura, hacienda, economía, energía y minas, y el sector privado de la República Dominicana, con un mandato claro: elaborar una serie de propuestas de medidas que potencien la productividad de los sectores, la formalidad y las exportaciones en la República Dominicana. La semana pasada, el jueves, fue anunciado al país desde el Palacio Nacional que luego de un mes de trabajo, durante 20 días laborables, más de 15 reuniones de todas las mesas de trabajo, más de 56 horas de reunión y más de 1.076 horas hombre de trabajo, horas persona, dado el hecho de la cantidad de personas e instituciones que participaron, más de 63 instituciones públicas y privadas. Se han elaborado 97 propuestas en el sector de industria, minería, agricultura, turismo y zonas francas. Esas medidas están en proceso de ser conocidas por el señor presidente de la República y por el gobierno dominicano, y está en la fase final de análisis. La visión es que en la sexta sesión del Consejo de Competitividad se puedan anunciar un conjunto, un paquete de medidas de tipo económico para el relanzamiento de los sectores productivos del país. Este potenciamiento de los sectores lo que va a implicar es que va a haber una cantidad extraordinaria de oportunidades para aquellas personas que quieren emprender,
aquellas pequeñas y medianas empresas que están en proceso de crecimiento. Va a haber una orientación más clara de las políticas que van a convertir a República Dominicana en lo que debe ser. República Dominicana tiene que constituirse en una economía de exportación de bienes y servicios. Nosotros tenemos 10 millones de habitantes, ese es el tamaño del mercado local, pero tenemos acceso preferencial a otros mercados. Tenemos acceso preferencial a Centroamérica, tenemos una cercanía envidiable con el Caribe, tenemos acceso a través de un tratado de libre comercio hacia el mercado norteamericano, hacia Europa. Entonces debemos aprovechar eso, debemos identificar cuáles son los productos donde hay mayor potencial, los rubros donde la economía dominicana tiene mayores oportunidades y poner una apuesta decidida en esos sectores. Explotarlos. Explotarlos, aprovecharlos. Por eso he dicho durante los últimos días que República Dominicana tiene que concentrarse en trabajar. Este no es el tiempo de estar en actividades proselitistas y electorales. Quienes dedican su tiempo a eso no están contribuyendo a los fines del país. República Dominicana en este momento, en el próximo año, hasta que inicie el plazo que manda la ley de partidos, aunque las autoridades que están encargadas de aplicarla están diciendo que no está siendo violada, hasta que comience ese periodo, República Dominicana tiene que concentrarse en el trabajo. Lo que va a permitir que este país avance es el trabajo del día a día, el trabajo en las empresas, los estudios por parte de nuestros estudiantes que se fajen en la escuela, el trabajo desde las instituciones del gobierno, el trabajo por el país que se hace desde las organizaciones de la sociedad civil y, ¿por qué no?, el trabajo técnico que se hace desde los partidos políticos para ayudar a que las políticas avancen. República Dominicana en el Año Nacional de las Exportaciones tiene que concentrarse en crear las condiciones para que nuestras marcas se conviertan en líderes regionales, para que nuestros productos estrellas comiencen a tener un acceso más determinante hacia los mercados, como Centroamérica. Nosotros tenemos una situación de desbalance comercial con Centroamérica que hay que atender y esa debe ser una de las prioridades nacionales. Así que yo quiero hacer un llamado al país, a los dirigentes políticos, a que nos concentremos en el trabajo. Este es el momento de trabajar por la República Dominicana. Ya habrá tiempo, conforme a la ley, para presentar las ofertas electorales para próximos periodos. Pero en este periodo actual tenemos que trabajar. Así mismo es, y ese referimiento entiendo que es por lo que está pasando en las últimas semanas con los aspirantes. Pero antes de tocar la parte política, que créame que viene por ahí, yo tengo una duda porque en diferentes ocasiones, anteriormente del CONEP, el anterior ministro de Industria y Comercio y otras figuras relacionadas al desarrollo económico de la sociedad, han planteado que el sector de las MIPYMES, la micro, pequeña y mediana empresa, de cada 10 que se constituyen, 7 fracasan, 7 quiebran. Entonces, ¿cómo podemos generar competitividad cuando hay sectores que no te permiten desarrollar? Aquí hay un anticipo que se traga a las pequeñas, medianas y microempresas. Y los impuestos aquí hay también. Los impuestos que tienen que estar pagando Sin muchas veces generar antes incluso. de generar el propio pago, sobre todo si le trabajas al Estado, que te lo solicita. Usted tiene que tener los impuestos al día, si no, no. Y si no te lo pagan, tú perdiste ese pago de impuestos. Y muchísimas otras trabas que evitan que un pequeño, mediano y microempresario pueda generar crecimiento económico. Miren, hay una medida muy trascendente que ha informado la Dirección General de Impuestos Internos, que es la puesta en funcionamiento ya, por primera vez, del sistema de pago único de impuestos de las microempresas, que son aquellas que generan entre 1 peso y 8 millones de pesos en el año en términos de facturación. Ese sistema único va a eliminar el anticipo para ese tipo de empresas y va a ser un mecanismo extraordinario que va a reducir la cantidad de reportes y de pagos que van a tener que hacer este tipo de negocios, que es por donde se inicia la experiencia económica, para que haya mayor facilidad. La otra medida de trascendencia que estamos empujando desde el gobierno dominicano es la aprobación de la Ley de Garantías Mobiliarias. Esta ley permite
que aquellos que hoy no tienen acceso a financiamiento porque no tienen nada que poner en garantía, puedan poner sus propias máquinas, sus propias herramientas como garantía. Es una legislación sustancial que yo he dicho que se convierte o que significa liberar a los emprendedores dominicanos, a las pequeñas y a las medianas empresas, de la trampa de los usureros, de la trampa de los prestamistas, que es una plaga nacional que acaba con las economías locales. Es increíble. Y yo quisiera que esto incluso pudiéramos abrir algún espacio para que los medios de comunicación, la opinión pública entienda la magnitud de la afectación que produce esto. El módico 20% que le cobran a una persona a la hora de que toma un pequeño crédito para hacer crecer su negocio está destartalando las economías de muchas pequeñas empresas y eso hay que ponerle un pare. Por eso visitamos la Cámara de Diputados, que tiene este proyecto desde hace tiempo, que ha sido priorizado en varias veces. Por eso el Ministerio de Industria y Comercio promovió un comunicado de muchas instituciones públicas y privadas para lograr la aprobación de esta legislación. Y yo quiero aprovechar y hacer un llamado a los legisladores para que a Henry Merán, que es el presidente de la comisión que está encargada de este proyecto de ley, que es la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, para que acelere los trabajos. Ya él y yo hemos conversado de esto y los integrantes de la comisión, pero hay que ponerle el turbo a esto, porque esto va a significar un gran alivio para las personas que generan riquezas, que quieren emprender, que quieren crecer sus negocios. Aquí hay sectores que tienen un potencial extraordinario en la pequeña empresa. Por ejemplo, los talleres de metalmecánica, que en muchos casos desarrollan hasta máquinas que son innovadoras, que podrían registrar y patentar, pero requieren del apoyo financiero para eso. Y esta legislación, que hasta la Asociación de Bancos de la República Dominicana está solicitando su aprobación, es un instrumento esencial para ello. Okay. Paz, como mediador entre el sector empresarial y el sector político, directamente con el presidente Danilo Medina, me gustaría saber qué posición tienen los empresarios frente a una posible reelección del presidente Medina en el 2020. Mira, lo más importante de la posición en la que yo estoy es que mi trabajo es de articulación y, digamos, de lograr una armonía y la definición de una agenda. Sobre las posiciones del sector privado, ellas deben expresarse a través de sus organizaciones sectoriales. Esa es una pregunta apropiada para el CONEP, que es quien tiene la representación institucional del sector empresarial, y yo no podría hablar por el sector privado. Yo lo que digo es que el país en este momento debe concentrarse en el trabajo. Esos temas ya habrá tiempo para discutirlos. El presidente está concentrado en trabajar, señores. El presidente de la República tiene una agenda intensa de trabajo día a día para hacer que la República Dominicana avance. Entonces, vamos a dejar los temas políticos para el momento en que la ley electoral establece que se abren las campañas. Es que a veces ni siquiera comprendemos la magnitud y las implicaciones que tiene el adelantar la política. Es que incluso los espacios en los medios se reducen para los temas de interés nacional. Una primera plana que debió dedicarse a un tema nacional se dedica a la declaración de un político en campaña. Entonces, ese es el tipo de implicaciones que tiene. Nosotros como país tenemos el reto generacional de convertir a la República Dominicana en un país desarrollado. Tenemos un tiempo, un plazo mediano para esto, 10 años, 15 años. Tenemos que trabajar duro en eso, pero para lograrlo tenemos que enfocar una agenda de trabajo intensa en los temas, en la exportación, en los temas de salud, en la educación de los dominicanos, en lograr una educación técnico-profesional de mayor calidad, más abarcadora, para que los dominicanos, en vez de hacer una licenciatura en una carrera que nadie está esperando un nuevo graduado, pueda hacer un curso técnico, quizás una carrera técnico-profesional en un área que necesita la industria nacional, que le va a dar muy buen retorno a esa persona, y luego ya que haya formado su capacidad profesional, que se haya insertado en el mercado laboral, si quiere completar sus estudios con una licenciatura, entonces que lo haga. Pero estos son los temas importantes, los temas de las comunidades, los temas de qué vamos a hacer con los residuos sólidos del país.
¿Cómo vamos a reciclar en la República Dominicana? ¿Cómo vamos a proteger nuestros ríos? Ese es uno de los temas del Consejo. Todos estos temas, al final, lograr potenciar nuestras capacidades en términos técnicos profesionales, lograr preservar nuestros activos productivos como son nuestras playas, nuestros ríos, son temas esenciales de la competitividad. Pero lo más importante, señores, son temas del país, son temas de la República Dominicana. Nosotros tenemos todas estas prioridades a las que hay que ponerle atención. Yo creo que se nos van a quedar muchos temas, porque de verdad que es interesante conocer todo lo que tiene este Consejo Nacional de la Competitividad, pero los próximos temas los vamos a tratar también con Caminero, que hoy por razones ajenas no pudo estar, pero sí le digo, por ejemplo, el tema de la acreditación o las acreditaciones a nivel empresarial, el tema de las certificaciones también y el tema del turismo ligado a la competitividad. Yo le dejo eso. Y el de los salarios también. El de los salarios. Yo le dejo eso. Y el tema de mejoras regulatorias. Claro. Hemos identificado más de 1.397 trámites que se aplican a la actividad económica. El presidente le ha dado al Consejo de Competitividad la autoridad para hacer un levantamiento de todas las regulaciones que existen en el país y contabilizar el costo que tiene para la economía nacional. Estamos en el medio de ese proceso y para principios del año que viene vamos a saber qué le cuesta todos esos trámites a la economía del país y vamos a tener una propuesta de plan para reducir todos esos costos en beneficio de la gente. Bueno, pues esa es una de las tareas que usted va a tener con nosotros cuando tengamos esos numeritos. Y cuidado si antes, por otros temas que también están en el tapete. A mí me iba a encantar, y lo voy a dejar también aquí en el aire, de que si él sale de la parte privada para la parte pública y su interés es mejorar la República Dominicana, me gustaría también saber en un futuro si tendrá aspiraciones políticas. Esa se la voy a dejar también en el aire. Gracias, Rafael Paz. A trabajar ahora. Gracias de verdad por haber aceptado nuestra invitación y le deseamos muchísimo éxito dentro de este Consejo Nacional de la Competitividad, que se pueda dar todo ese escenario que usted ha estado planteando. A ustedes, no se muevan, que cuando regresemos seguimos con más aquí en Despierta RD. Interactúe con nosotros en las redes sociales. Despierta RD13 en Facebook, Instagram y YouTube.